Bueno, y continuamos en otro dato, repasando los distintos temas que se van llevando la agenda de la región y de nuestro país. Estuvimos recién con el diputado Lépore, a raíz de todo lo que va a ocurrir mañana. Mañana Rolando Figueroa en la legislatura va a dar su discurso de apertura, su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en calidad de gobernador. Ahora vamos a hablar con quien nos acompaña en la mesa y que gentilmente ha venido al estudio, que es el señor Daniel González, presidente de ACIPAN. Gracias, Daniel, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bueno, a ver, un poco la intención de esta charla que nosotros te proponemos es saber cómo el sector privado está viviendo esta crisis, porque si hay un tema en el que se abunda es el del Estado, si tiene que ser más chico, más grande, más eficiente, qué servicio debe prestar y cuáles no, y además cómo se debe administrar. Ahora, hay todo un sector, que es el sector de la actividad privada, que financia a ese Estado y no siempre en las mesas públicas se lo considera demasiado. ¿Es por ahí el razonamiento que hacen desde ACIPAN, o por lo menos la sensación que tienen? Sí, en primer lugar, tal cual decís, es un momento muy difícil en el cual ha caído mucho el consumo, por lo tanto, por ende, las ventas han caído muchísimo en todo el comercio de Neuquén, y por el otro lado también vemos que nos aumentan los gastos fijos, como son alquileres, tarifas de servicios, impuestos. Así que estamos muy preocupados porque hasta el mes pasado esto era un dato de la realidad solamente, y ya este mes empiezan a haber algunos cierres de locales, lo que preocupa mucho. Y bueno, y tal cual vos decís, tenemos un Estado que algún dirigente político alguna vez dice que pagamos los impuestos dos veces, porque teóricamente el Estado nos tendría que dar seguridad, salud, educación como mínimo, y estamos contratando servicios de seguridad privados, estamos contratando prepagas, y estamos y por otro lado la educación, muchos tienen que recurrir a la educación privada. Entonces me parece que el Estado tiene que ser mucho más eficiente, y justamente en un documento que emitimos ahora lo planteamos, que el imperativo de la hora en esta situación tan crítica que vive el país, más allá de posicionamientos políticos, ¿no? No con esto uno avala totalmente. Yo leí hoy en la prensa que decían que ACIPAN avala al gobierno nacional o a Milei. No, no es así. Lo que nosotros sí vemos que es una realidad, una crisis muy, muy fuerte que vive el país, con un 200 y pico por ciento de inflación, con un 50% de pobreza, que no es un número, es un sufrimiento, un sector tan vulnerable que hay. Y no puede ser que el Estado no se ajuste. O sea, nosotros creemos que llegó el momento en que realmente tienen que bajar un poco los gastos, y no aumentar los impuestos, las tasas, como lo estamos viendo en este último tiempo. Sí, eso es lo que uno observa, ¿no? A veces cómo el Estado socializa permanentemente los pasivos que el mismo Estado genera, porque, digo, ya para ir solo a la provincia de Neuquén, 80% de presupuesto en gastos corrientes, una planta de empleo público que la verdad que es, a mi juicio, mucho mayor de la que necesitaría un Estado que trabaje con criterios de eficiencia. Y no quiero decir que el Estado tenga que ser una empresa privada, pero sí por lo menos que alguna lógica de cuidado del recurso tiene que tener a la hora de actuar. Sin embargo, van subiendo tasas y van subiendo impuestos, ¿no? Por lo menos en estos días, aquí tanto en la provincia como en la ciudad, se han implementado aumentos en alícuotas. Sí, sí. No, y volviendo a lo que decías antes, también la ecuación no puede ser petróleo más gas igual a regalías, y esas regalías que vayan exclusivamente a un gasto desenfrenado del Estado, sino que realmente vayan direccionadas, como bien lo dice nuestra Constitución provincial, que debe ser direccionada a la producción. Más en este caso, que nosotros tenemos una ventana por la transición energética, Sí. de 25, 30 años, en los cuales nosotros todo lo que recaudemos deberíamos direccionarlo a la reconversión productiva de Neuquén, a una nueva matriz productiva. Entonces es el imperativo de la hora de los gobiernos provinciales que se direccione hacia ese objetivo, ¿no es cierto? Y con respecto a los aumentos de tasas, sí, nosotros nos preocupó, por un lado, el aumento del 4,5% que se quiere dar a los combustibles. Sí.
Por varios motivos, porque en primer lugar afecta también a todos los estacioneros neuquinos, porque si el resto de las localidades aledañas no tienen el mismo impuesto, por Claro, supuesto cargas que en Cipolletti. vas a ir a cargar a O a una ciudad Clotilde. aledaña, claro. Y por otro lado, el visitante que llega a Neuquén por turismo, Sí. que va a la cordillera, va a evitar cargar combustible en Neuquén, o bien si carga acá va a estar pagando un impuesto que es injusto. Es decir, me parece que no es la forma. Lo mismo que el aumento de las tasas, la licencia comercial, tenemos entendido que va a aumentar en un porcentaje muy alto, de acuerdo a lo que hemos hablado con los funcionarios. Que te digo, nosotros tenemos un muy buen diálogo con el municipio, tenemos una muy buena relación, pero en este caso no nos han escuchado. La realidad es que han seguido adelante con preocupados evidentemente por la disminución de las partidas que llegaban de Nación, no hay duda. Es la preocupación que tienen todas las provincias y todos los municipios, pero bueno, hay que encontrar la vuelta para ver de qué forma se llega a un equilibrio sin afectar tanto a la actividad privada con sobrecargas en tasas y en impuestos, ¿no? ¿Qué margen tiene el sector privado para frenar la inflación? Porque, digamos, la caída de consumo es básicamente el objetivo del gobierno nacional, en principio, para enfriar la economía y que se caiga la inflación. Me parece Sí. que la ecuación que tiene Milei en la cabeza, entre otras cosas, va por ahí. Es decir, Sí. bueno, va a caer la inflación porque no van a tener cómo comprar y van a obligadamente tener que bajar los precios. Y bueno, y él después tiene alguna idea de que se va a generar un ámbito de competencia perfecta, diría un economista liberal clásico. ¿Hay posibilidad de que ante la caída del consumo bajen los precios o están condicionados por una estructura de costos que no lo va a permitir? Mirá, yo creo que es interesante el análisis de la formación de precios. Yo creo que una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con el gobierno nacional, a veces con la libertad de mercado absoluta, yo no creo. O sea, el Estado evidentemente tiene que tener ciertas intervenciones por los desequilibrios de fuerzas Claro. que hay. Entonces, por ejemplo, lo que es la cartelización. 3 o 4 empresas que producen un producto se sientan alrededor de una mesa y si quieren poner un 1000% de ganancia, lo ponen. Entonces, a mí me parece que el Estado, el mismo Estados Unidos, que se considera uno de los países más liberales del mundo, vos sabés que si le tiene que poner la pata encima a Bill Gates, lo pone. Es decir, a mí me parece que el Estado es muy importante, no te digo que regule todo, porque como hacíamos antes, porque nosotros vamos de un extremo al otro. No es que nosotros pretendemos una regulación absoluta, no, al contrario. Creemos en la economía que se genera a través de la empresa privada y la menor cantidad de trabas posible por parte del Estado. No hay duda, que era lo que ocurría a veces con el gobierno anterior. Pero el otro extremo de tener una desregulación absoluta, o lo mismo que está pasando con las prepagas. Hoy las prepagas han llegado a unos niveles que son impagables. Sí, son elitistas directamente. O sea, Claro, entonces a mí me parece que el Estado en cierto punto tiene que tener una actuación, una regulación que aparentemente, de acuerdo a la ideología del nuevo gobierno, no lo ve. Pero bueno, en general yo creo que las variables en general macroeconómicas y se le están dando. Acá el riesgo país ha bajado de 2.400 a 1.600. Ha desacelerado la inflación. Se desaceleró la inflación, muy bien lo que vos comentabas, sí, a través de la baja del consumo también, ¿no es cierto? Acá vamos a ver, para todo es una incógnita en qué va a resultar de todo esto. Aparentemente lo va llevando. Ahora el tema es si llega, porque la realidad es que hay detrás hay gente que la está pasando mal y a mí me parece que lo que no puede abandonar desde ningún punto de vista los sectores más vulnerables, que aparentemente con el ministerio que tiene de capital humano no ha tenido restricciones en esos gastos, ¿no es cierto? Eso me parece bien porque hay ese 50% o más de pobreza, hay que atenderlo, no hay duda. ¿no es Hasta cierto? el Fondo Monetario le dijo a Milei, Sí. cuidá a los vulnerables. No, Mirá que para no que hay el Fondo duda. Monetario te pida un poco de sensibilidad. Claro, o sea, cuando nosotros estamos hablando de que no caiga sobre el comerciante, sobre el empresario, esto no estamos diciendo tampoco que caiga sobre el más necesitado, bajo ningún punto de vista. Sí estamos diciendo que el Estado empiece a mirar, a hacer gastos que sean más razonables, que empiecen antes era una fiesta, la realidad es que íbamos a Buenos Aires y pedíamos aportes no reintegrables y se le daba la maquinita de la emisión. Evidentemente cambió la ecuación ahora, esto no va más. Nosotros en este comunicado decimos que son 90 años que venimos de hiperinflación o de default, de emisión monetaria desenfrenada.
no se puede seguir en ese camino, así que en ese sentido creemos que hay que poner un parate, pero bueno, con estas sí diferencias que te comento de que el Estado cierta presencia tiene que tener, ¿no? Se habla mucho de la industria de los juicios como un freno al desarrollo o a la apuesta o a tener gente en blanco o a intentar un emprendimiento, algo que es muy difícil en Argentina, con todos los papeles porque, por supuesto, la carga impositiva y toda la legislación que regula la actividad, para alguien que recién está dando el salto a poner un emprendimiento privado, es prácticamente una invitación a que no lo hagas. ¿Trabajan ustedes en ese tema o están de acuerdo en que debería impedirse las contrataciones laborales o la legislación laboral que te ata tanto al empleado, digamos, y que te hace correr riesgos ante un despido, ante un intento de darle dinamismo a tu negocio? En el tema laboral nosotros consideramos que no aceptaríamos con ningún punto de vista que se conculquen los derechos de los trabajadores, porque realmente tienen el derecho al salario digno, Sí. a la indemnización, o sea, uno en ese aspecto no, cuando uno habla de reforma laboral no se refiere a lo que está, a los derechos del trabajador, sino a todo aquello que rodea, como bien vos hablás de la industria del juicio, que realmente genera tantos problemas y ha hecho fundir a tantas pymes, Sí. ¿no? O como a veces también una concentración sindical tan fuerte, o sea, ese tipo de cosas pienso que sí son como para observarlas nuevamente, pero cualquier cosa que no conculque los derechos de los trabajadores, creo que nadie pretende eso, ¿no? Daniel, me das la derecha si yo digo que algunos comercios, algunos intermediarios, comercios, aprovechan la volada de la inflación. Sí, yo pienso que sí. Y entonces acá tiene que producirse también un cambio cultural en el consumidor, porque vos fijate que el otro día me pasó que tenía que comprar un candado y voy a un lugar, me lo querían cobrar 7.000 pesos, en otro 3.500 y terminé comprándolo en 2.000. Claro. Evidentemente, entonces, el argentino estaba acostumbrado, debido a la alta inflación, a aceptar cualquier precio. Yo creo que el mensaje que le daría al consumidor ahora es que recorra, que pida precios, porque hay quienes han aprovechado la volada, como bien decís, y están con precios que no corresponden. Así que me parece que la fuerza del consumidor es muy fuerte. Te voy a comentar una anécdota de unos amigos que estuvieron en Australia. Dice que van a una casa de un familiar y no había café, entonces van al supermercado y el argentino que los visitaba quiso comprar café y había puesto todo en el changuito y el australiano se lo sacó del garrito y le dijo, no, no estamos comprando café porque aumentó el 10%. Hasta tanto no lo bajen, en Australia no se toma café. Y bueno, dice que antes de volver a los 10 días había bajado el 15% el café. Es decir, el consumidor tiene fuerza, me parece que tiene que empezar a tener en cuenta no comprar aquello que tiene un precio que no tiene ninguna lógica, ¿no? Daniel, te tengo que ir despidiendo por los tiempos, agradeciéndote. Lo último que te quería preguntar es medio un popurrí de polo tecnológico, parques industriales, la zona franca de Zapala. Digo, también hay buenas noticias para el desarrollo de la industria y del comercio, ¿no? Sí, son muy buenas noticias. Lo del polo tecnológico es muy, muy importante. Realmente no sé si la gente tiene una cabal conciencia de lo que ello significa. También lo que es Infotech, que es la cámara que agrupa todas las empresas de sistemas, todo lo que es informático. Sí. Hay muy buen nivel en Neuquén, pero muy buen nivel. Están trabajando para el extranjero y ellos están asociados ahí en todo este emprendimiento del polo tecnológico. Así que este emprendimiento que ha hecho la municipalidad, también con empresas privadas, con Sancor, con Ingeniería Encima, yo creo que es importantísimo. También lo que hace a la zona franca Zapala, también muy, muy importante. Nosotros ahora en abril tenemos un encuentro en Chile con cámaras chilenas y queremos promocionar bastante la zona franca, ya les hemos comentado. Hace ya 2 o 3 años venimos trabajando mucho porque yo creo que eso es un objetivo que tengo en mi gestión, de ver si podemos abrir más el comercio entre Argentina y Chile. Tenemos 2 millones de habitantes del otro lado de la frontera de Neuquén, de chilenos, y yo creo que hay un mercado interesante, hay que encontrarle la vuelta. Hemos puesto 5 ejes y vamos a trabajar sobre eso, así que lo de la zona franca es muy importante.
Gracias. Una vez me tocó cruzar la frontera argentina-chilena con un cónsul de Chile y me carga todavía el día de hoy por el cambio de ruta que hay. Cuando salimos de Argentina y empezamos a andar por Chile, es notorio cómo están nuestras rutas y las que entran y ya las que están en tierras chilenas, ¿no? También hay que trabajar allí. Hay que trabajar en la infraestructura vial, no hay duda. Muchísimas gracias, Daniel González, por habernos visitado en este primer programa de Otro Dato. Un honor y ojalá volver a tenerte aquí pronto. Cómo no, gracias a vos, Santiago. Gracias. Daniel González, presidente de ACIPAN, repasando cómo está la crisis, la situación política económica de nuestro país, de nuestra provincia, a los ojos del sector del comercio, de la industria, del sector privado. Vamos unos minutos más y estamos con el próximo tema del día que tiene que ver también con la economía, tiene que ver con los alquileres ya impagables. Ahora vamos a charlar de ellos con nuestro próximo invitado. Ya venimos. Formar, capacitar, promover, desarrollar. Comienza el Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa destinada a redistribuir oportunidades educativas para los neuquinos. Accede a más información en www.neuquén.gov.ar/educaneuquén. La educación evoluciona para vos. Gobierno de la Provincia del Neuquén. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema que preocupa, además de todo lo que hablábamos recién con Daniel González, el presidente de ACIPAN, de todo lo que tiene que ver con la economía, los precios, las tasas, la suba de las alícuotas y todos esos pasivos que se terminan siempre socializando y siempre terminamos cubriendo entre todos finalmente en el lugar de los consumidores finales, ¿no? En la góndola, en los servicios y en los productos que consumimos. Pero hay uno que es central, que es la vivienda, que es el alquiler y que son las subas que están recibiendo los alquileres ya impagables para muchos. Ya uno conoce gente que se va a vivir con sus padres nuevamente, que se juntan entre amigos, ya hay inventos de toda naturaleza para tratar de costear lo que debería ser lógico, que es el acceso a la vivienda. Estamos en comunicación con Federico Prior, él es referente justamente de inquilinos a nivel nacional y aquí en la región, así que vamos a charlar con él para que nos cuente cómo viene la cosa. Federico Prior, ¿estás allí? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Santiago, para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, te quería preguntar cuál es la lectura que están haciendo de todo lo que está ocurriendo con los alquileres y si hay algo por hacer y por mejorar, porque realmente uno cada vez conoce más gente que no encuentra esa solución y ya el número no le da ni siquiera aritméticamente para pagar una vivienda, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros decimos que, bueno, que ya había una crisis habitacional bastante grande, que es generalizada a nivel país, y bueno, que nuestra región tiene características que distinguen un poco, ¿no? Con la zona petrolera, los lugares turísticos también de la provincia que tienen muy poca oferta o que esa oferta se va para alquilar temporario. Hoy, con la desregulación total, al estar vigente el DNU 70, bueno, nos deja mucho más indefensos, ¿no? Y con pocas reglas, que por lo menos la ley de alquileres había establecido un piso como normativa, un piso de derechos para los inquilinos e inquilinas. Bueno, hoy eso está totalmente desregulado, con la gravedad de que, bueno, recién estaba escuchando la nota con el referente de ACIPAN y, bueno, hablaban de los productos, de los consumidores, demás. Bueno, la diferencia acá es que estamos hablando de un derecho constitucional, ni más ni menos que la vivienda, que el techo, que la familia, y que, bueno, que en la Argentina
y esto es histórico, después de la última dictadura cívico-militar quedó totalmente desregulado, un mercado que, bueno, que justamente se piensa en términos siempre de rentabilidad, ¿no? No de derechos, sino de rentabilidad. Entonces eso hace que se especule mucho, que hoy haya subas de los precios que son impagables, como decías al comienzo, sumado, bueno, a los precios exorbitantes de Neuquén, y esta desregulación total que permite hacer contratos mucho más cortos, permite que haya contratos en dólares, permite que los ajustes dentro del contrato sean, por ejemplo, trimestrales y en base al IPC o a la inflación, algo que es impagable porque se va acumulando y eso hace que las familias ya no puedan pagar el alquiler. Entonces, bueno, la verdad que estamos en una situación muy grave. Federico, ¿vos no crees en la teoría del gobierno nacional de que el aumento de la competencia va a hacer que los precios bajen justamente en esa naturalidad que, bueno, que desde el gobierno nacional le atribuyen al mercado? Claro, no, totalmente, no. No estamos de acuerdo. Nosotros siempre lo planteamos, incluso en la mesa que habíamos armado con algunas inmobiliarias y propietarios, decíamos esto. Bueno, creo que la primer falacia es creer que al liberar y desregular totalmente el mercado, en este caso relacionado a la vivienda, va a regular precios o va a hacer que, bueno, haya más acceso y mejores condiciones. Ha pasado todo lo contrario, con subas históricas, por ejemplo, ahora en enero y en febrero. Entonces, bueno, y la otra falacia es creer que es un acuerdo entre partes. En realidad acá estamos hablando de dos partes que son totalmente, es una relación asimétrica, en que una parte impone, digamos, las condiciones y la otra no le queda otra que aceptar. Entonces creo que eso, bueno, contrariamente a lo que plantea el gobierno nacional y que esto ya era sabido que venía porque estaba en la plataforma de Milei y habían intentado también derogar la ley en el Congreso, en diferentes instancias, donde nosotros también fuimos parte de esa discusión. Bueno, creemos nosotros firmemente que el rol del Estado es fundamental, más en este tema que, como se decía anteriormente, también que daban el ejemplo de Estados Unidos, bueno, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, en la mayoría de los países, bueno, hay reglas claras, hay una regulación, hay una intervención por parte del Estado que hace que, bueno, que sea más accesible, digamos, el contrato por alquiler con mejores condiciones, y bueno, donde no haya un desfasaje de esto de los precios, ¿no? Recién hablaban, por ejemplo, de los productos. Bueno, Sí. acá nos pasa lo mismo. Es decir, entras a un lugar y te dicen, te alquilo un departamento por tanto, y entras en otro lugar o viene otra persona atrás que quizás tiene otra situación económica y te dicen, te lo alquilo en otro precio. Es decir, es la regulación total, donde el precio lo pone el mercado en base a un precio, digamos, que se establece en los portales privados, bueno, de acuerdo a ciertas características y demás, pero hoy no hay precios de referencia, hay una desregulación total con respecto a los plazos de alquiler, lo que ha hecho, bueno, decimos nosotros, institucionalizar un poco la ley de la selva, es decir, Claro, claro. que sálvese quien pueda, el que puede pagar el alquiler lo paga y el que no puede, bueno, lo lamento, ¿no? Esa es la lógica que tenemos hoy, lamentablemente. La vía de los créditos blandos, vos hablabas de Europa y yo tengo entendido por lo menos que en Europa hay crédito blando a 30 años para que uno pueda pensar en adquirir una casa con un sueldo de clase media, no sé si algún mileurista, como le dicen allí a algunos sectores, llegaría a esa casa, pero aquí hay mucha gente joven que podría pagar un crédito si el crédito fuera blando y comprar en lugar de alquilar, porque se paga más de alquiler de lo que podrías pagar una cuota, digo, si hubiera una política crediticia para vivienda más o menos seria, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece que ese es uno de los caminos, ¿no? El acceso al crédito, el acceso a la tierra, que se garanticen las condiciones para poder acceder, como fue en otros momentos, como hay ejemplos también en otros lugares del país, como hay ejemplos, como decías vos, en otros países. Digamos, hoy tenés dos problemas, en realidad, la falta de crédito y obviamente la situación económica y que las familias están asfixiadas por el alquiler, lo cual tienen muy poco margen para proyectar. Entonces nosotros decimos que debería haber una pata muy fuerte con respecto a la construcción, al acceso al crédito, y que el Estado garantice ese acceso,
pero además debería haber una política también relacionada al alquiler, ¿no? Porque eso en muchos países se implementa y más allá de tener la pata de la construcción, tienen una política sobre los alquileres. Sí sería, bueno, una salida y, bueno, sería importante para estos tiempos donde, bueno, cada vez más difícil es llegar a la casa propia, ¿no? Eso que decimos nosotros generalmente, el sueño de la casa propia, lo tenemos culturalmente arraigado, ¿no? El sueño de llegar a la casa propia cuando es un derecho y que cada vez se ve, bueno, más limitado y, como te decía anteriormente, con situaciones muy complejas en los jóvenes, por ejemplo, estudiantes universitarios que decimos nosotros que muchas veces se frustran las carreras por un proyecto de vida por el alquiler, quienes son de otros lugares donde están las universidades. La situación esta que decías al comienzo de muchos tener que compartir o volver a la casa de los viejos, de algún familiar, o establecerse en algún asentamiento informal porque no tienen otra forma de acceder y ya no tienen forma. Y con la gravedad que hoy tenemos muchas situaciones que ni siquiera estamos hablando de aquellos que están en algún tipo de informalidad o que están que no tienen un trabajo estable, digamos. La gravedad hoy es que así, con trabajadores o profesionales que están en blanco, que ganan bien, bueno, se les hace muy difícil pagar un alquiler, imaginemos para aquellos que no tienen ningún tipo de posibilidad. Federico, yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta primera edición de Otro Dato aquí en 24/7 Canal de Noticias. Seguramente te vamos a estar molestando más de una vez para que nos ayudes a interpretar todo lo que va pasando con este tema del acceso a la vivienda y los alquileres, que es hoy el tema de angustia de muchísima gente en nuestro país. Así que te agradezco mucho y gracias por tu tiempo. No, Santiago, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y la disposición como siempre. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Federico Priore completó la mesa del programa de hoy, que hoy recibimos al diputado Lépore, también recibimos a Daniel González de Acipán y hablamos con Federico Priore. Esos fueron los tres entrevistados que nos trajeron un análisis de la realidad que estamos viviendo, que por supuesto es muy difícil, tiene que ver con una crisis económica que en la Argentina parece nunca terminarse, tiene que ver con un contexto político y económico que mañana va a tener un capítulo, como les contaba al principio, en el Congreso de la Nación y en cada una de las legislaturas, cuando los responsables de gobernar este país por los próximos 4 años expongan sobre su diagnóstico y sobre todo nos digan para dónde van a ir, qué van a hacer con nuestro país y con cada una de nuestras provincias. Les agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que estuvo trabajando aquí en Otro Dato. Les agradecemos a todos ustedes que están allí del otro lado en sus casas y que comparten este momento de reflexión, de análisis y de información con nosotros aquí en 24/7 Canal de Noticias. Buenas noches. El jueves que viene estamos nuevamente por aquí. Formar. Capacitar. Promover, desarrollar. Comienza el Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa destinada a redistribuir oportunidades educativas para los neuquinos. Accede a más información en www.neuquén.gov.ar/educaneuquén. La educación evoluciona para vos. Gobierno de la Provincia del Neuquén. Sectores, 3 barrios en la ciudad de Neuquén de loteos por servicios y ante la decisión que ha tomado el gobierno nacional